Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estaremos visitando los termales Nápoles aquí en Macheta, Cundinamarca. Así que acompáñenos y sean todos ustedes bienvenidos. Para llegar a los termales Nápoles desde Bogotá, tomamos la autopista norte hasta la represa del Cisga. 1 kilómetro más adelante, encontramos el desvío hacia Macheta. Continuamos durante 11 kilómetros hasta llegar a los termales, en un recorrido total aproximado de 70 kilómetros. Si vas en transporte público, debes tomar bus en la terminal con destino al municipio de Macheta. La Ruta Nacional 55, también conocida como la Troncal Central del Norte, es una vía que conecta los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. A pesar de que se encuentra en la ruta hacia Macheta, este lugar está situado en el municipio de Chocontá, en la vereda Boquerón. Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Sigan por este ladito. Bueno, acá tenemos la piscina más grande, pues hoy está el mantenimiento porque siempre entre semana estamos haciéndole mantenimiento a todas las piscinas para que el fin de semana todas estén limpias. Acá tenemos las propiedades fisioquímicas del agua, ya que estas aguas que contamos acá en Termales Nápoles son de falla geológica, ¿sí? Entonces son por fricción, no son volcánicas sino más bien ferrosas, tienen mucho contenido de hierro, selenio, magnesio, potasio, calcio, pero entonces es por la fricción de las capas tectónicas, entonces se calienta así de forma natural y por fallas geológicas se filtra y así la captamos. Esta es la más grande, esta tiene 1,30 ya y termina en 1,50 de este lado, ¿sí? Esa la lavamos los lunes y los jueves. Esta es nuestra piscina mediana, esta también tiene esos 2 chorritos que son muy buenos para los espasmos, para que la gente se relaje. Acá hay escalerita para que se puedan sentar, esta tiene una temperatura aproximada más o menos de 39 grados. Seguimos por acá, entonces arriba tenemos nuestra cámara de vapor, vapor caliente con olor a eucalipto para hacer terapia respiratoria. Un turco pero suave para hacer terapia respiratoria. Perfecto, ahorita vamos a venir a conocerlo. Eso, muy bien. Seguimos. Por acá tenemos chorrito de agua fría y caliente para hacer cambio de temperatura. Depende del estado de salud de la persona, entonces así debe ser el cambio de temperatura. A este lado tenemos nuestra zona de lodo, lodoterapia. Entonces el lodo está ahí, uno se lo aplica, se lo deja secar un rato, la idea es dejárselo secar un rato y después se mete a esta piscina que es bien caliente. Ahí nos quitamos el lodo, este sirve más que todo para exfoliar la piel. Y acá contamos con nuestro pozo natural. Entonces este pocito natural es como meterse al río, tiene piedra y arena en el fondo, pero también es totalmente delicioso para relajarse. Este pocito tiene ya muchos años, es el pozo más antiguo que tenemos acá en las termales. Estas termales tienen aproximadamente, yo creo que unos 100 años funcionando. Y este pocito tiene más o menos ese tiempo. Lógicamente ha cambiado mucho, ha evolucionado.
Bueno, como vemos está lloviendo, pero pues a mí siempre me ha gustado entrar a termales con climas así fríos, ya que el agua caliente contrasta muy bien con el frío del ambiente. Entonces vamos a proceder a cambiarnos y a conocer la zona de vestieres aquí en Termales Nápoles. Este es el vestier de chicas y vamos al vestier de hombres. Podemos ver el ingreso. Los lockers. Bueno amigos, y nos vamos a cambiar para ingresar a las piscinas. Esta piscina termal tiene un piso natural, se siente en las rocas, no es un piso con baldosín como una piscina normal, sino se siente en las piedritas y tiene buena profundidad porque si vemos estoy casi totalmente sumergido. Así con este clima está espectacular. Definitivamente las termales se disfrutan más es cuando hace bastante frío. El piso sí se siente en las piedritas, ¿sí? Uy, sí, este sí toca como que calzado especial, ¿no? Sí, se siente. Las aguas termales tienen su origen en las capas subterráneas de la Tierra, donde las temperaturas son muy elevadas. A medida que ascienden y atraviesan diversas capas geológicas, absorben una variedad de minerales que les confieren propiedades medicinales y terapéuticas. Se sugiere intercalar el baño en las termales con duchas de agua fría cada 15 minutos, esto para evitar cualquier descompensación. Estas aguas, debido a sus elevadas temperaturas, contribuyen a mejorar la oxigenación y el metabolismo. Estimulan ciertas funciones del sistema digestivo, regulan la producción hormonal y tienen efectos positivos en el sistema nervioso. Bueno, y aquí vamos con Juanchito, vamos a ir a probar el barro azufrado aquí en los termales Nápoles. La lodoterapia consiste en la aplicación sobre la piel de lodo rico en minerales obtenido de manantiales termales. Aporta beneficios como la desintoxicación de la piel, estimulación de la circulación, mejora del sistema inmunológico y ayuda con la relajación muscular y el alivio del estrés.
¿Qué? Entonces la idea primero es coger el lodo, se lo aplica, se lo deja un rato y después se mete a la piscina y se juega ahí. Y después pasa al agua fría, primero los pies y de última la cabeza, de abajo hacia arriba, para activar la circulación. No está frío. ¡Hey, canal viajeros! Y como ven, estoy totalmente cubierto de lodo. Vamos a ver cómo nos queda la piel después de este tratamiento. Ya el barro está haciendo efecto sobre la piel, se siente como cosquillea. Y ahorita procedemos a retirarlos en esta piscina que está adecuada para eso. Las aguas de esta piscina son las más calientes del lugar. Está súper caliente aquí. Esta sí está, mejor dicho, para cocinar pollo. ¿Ya habían venido acá? Sí, pero hace mucho, hace 10 años. Oiga, sí, se climatiza uno ya cuando se... Me tocó en 2 intentos. Está muy caliente esta agua de ropa. Agua caliente. Qué bueno. En esta piscina natural fluyen 2 chorros de agua termal a diferente temperatura. También podemos sentir cómo el agua termal emerge suavemente bajo nuestros pies. Caliente, pero no tan caliente como la de allá. Este es el pozo que surte de agua caliente al pozo principal. Los otros vertientes no se pueden ver ya que se encuentran en la parte de arriba. Este pozo, mire, por aquí viene el agua que sale. ¿De dónde viene esta agua? Pues de acá. De allá se ve que sale el agüita caliente. El agüita sale, pasa aquí por debajo, sale a este tubo y aquí está la piscina. Estas son las duchas que provienen de nacimientos naturales, una de agua termal y la otra de agua fría de la montaña. Solamente es una fría y una caliente para el choque térmico. Entonces esta es calientica. ¡Qué rico! ¡Fría! Caliente. Pero está rico. ¡Cool!
Y ahora vamos a la cámara de vapor. Podemos subir por aquí. Las cámaras de vapor son ideales para desintoxicar la piel, dilatar las vías respiratorias y regular la presión arterial. Es hora de recargar energías. Nos dirigimos al restaurante que se encuentra justo a las afueras de las instalaciones termales. Ordenamos el menú del día, que incluía crema de auyama, una bandeja con proteína, arroz, papa francesa, torta de berenjena y ensalada. Todo por un total de 18.000 pesos. Tan bonito y hoteles. No pueden faltar nuestros amigos en Canal Viajeros. Y está buscando comida aquí. Bueno, aquí el compañero Ciro, el salvavidas aquí de los termales, nos va a mostrar las habitaciones para los interesados. Bueno, acá contamos con esta habitación que es para 3 personas. Tiene una cama doble y una cama sencilla, televisión, wifi, baño privado. 3 personas. Y al hospedarse aquí tiene derecho a usar los termales hasta las 10 de la noche. Vamos a ver otra habitación. Esta es la habitación para pareja. Ok, aquí nos van a mostrar la habitación familiar para 4 personas. Un camarote. Aquí está la otra cama. Tenemos el baño. Genial esta vista. Aquí en la salida, en la pura puerta de la habitación, tenemos esta vista tan impresionante. Antes de irnos, le damos un poquito de comida a estos perritos. En las aguas termales encontrarás numerosos beneficios para tu cuerpo y mente. Tu piel se revitalizará, tus músculos y articulaciones se sentirán renovados, la oxigenación en tu sangre se incrementará y experimentarás un efecto relajante que mejorará tu calidad de sueño y tu estado de ánimo. Se recomienda planificar tu visita entre semana, ya que es más económico y menos concurrido. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartir, así nos ayudas a generar más contenido. Esto es Canal Viajeros.